En este momento sagrado, me encuentro a través de las ondas de este video para compartir contigo un secreto ancestral, un misterio que se esconde en el tejido mismo de tu existencia. Desde el amanecer de los tiempos, desde el núcleo mismo de la creación, tu historia se ha estado escribiendo con tinta divina en las páginas del tiempo. En el principio, cuando la oscuridad y el caos aún danzaban en la nada, tu existencia ya estaba concebida en mi mente eterna. Cada latido de tu corazón, cada suspiro, es parte de una sinfonía divina que resuena en todo el cosmos. Y así, en el inicio de tu historia, se trazaron los primeros trazos de tu viaje, una travesía que lleva la promesa de la victoria, siempre esperando ser descubierta. Eres el personaje principal de esta epopeya, un ser extraordinario con el poder de influir en el curso de tu destino. Tu historia no es solo un relato lineal, es un tapiz complejo de experiencias, elecciones y encuentros que se entretejen en el telar del tiempo. No eres simplemente un observador de tu vida, sino un coautor, participando activamente en cada giro y giro de los acontecimientos. Cada día, al despertar con la luz del sol acariciando tu rostro, recuerda que este nuevo amanecer es una página en blanco esperando ser llenada con las letras de tus acciones. La historia de victoria que anhelas está intrínsecamente ligada a las elecciones que haces hoy. En cada palabra que pronuncias, en cada paso que tomas, estás moldeando el tejido mismo de tu destino. La pluma de la fe es tu herramienta más poderosa. No es simplemente un instrumento para escribir, sino un artefacto divino que transforma las creencias en realidades. La fe es la magia que convierte los sueños en metas alcanzables, las dificultades en oportunidades y las derrotas temporales en victorias eternas. Cuando confías en el proceso, cuando permites que la fe guíe tus elecciones, estás invocando el poder del universo para conspirar a tu favor. No subestimes el valor de tus creencias, son las semillas que plantas en el jardín de tu destino. La fe no solo te lleva a través de las tormentas, sino que también despeja el camino hacia los horizontes de la victoria que aún no puedes ver. En este viaje, encontrarás desafíos que te desafían a crecer y a descubrir la verdadera extensión de tu fuerza interior. No temas a las tormentas, pues en cada nube oscura hay una lección invaluable esperando ser aprendida. Las dificultades son las piedras angulares de tu crecimiento, esculpiendo tu carácter y forjando la resistencia que te llevará a las cimas de la victoria. En este tapiz que llamamos vida, cada elección que tomas es un trazo en el lienzo de tu destino. La pluma de la fe, sostenida en tu mano, es la herramienta que da vida a esos trazos. ¿Qué historia estás escribiendo con cada palabra y acción? La fe no solo es creer en un poder más grande, sino también en tu propio potencial para superar cualquier desafío. Imagina la fe como el arquitecto de tus sueños, diseñando los cimientos de tus metas más audaces. Cuando permites que la fe guíe tus pasos, estás dando vida a un plan divino que se despliega a través de ti. Es un acto de confianza, no solo en mí, sino en la chispa divina que reside en tu ser. Cada amanecer, al levantarte con el sol besando tu piel, recuerda que tienes el poder de escribir un nuevo capítulo. La fe te impulsa a abrir las puertas de lo imposible y a abrazar las oportunidades que se presentan ante ti. No te limites a lo que tus ojos ven, sino amplía tu visión para abrazar las posibilidades que la fe desbloquea. Permíteme ser claro, la fe no elimina los desafíos, sino que te brinda la fuerza para superarlos. Al enfrentar las tormentas de la vida con valentía y fe inquebrantable, te vuelves más fuerte. Cada prueba se convierte en un escalón en la escalera de tu crecimiento personal, llevándote más cerca de la victoria que espera pacientemente en el horizonte. No subestimes el poder de las pequeñas decisiones cotidianas. Cada elección, por más insignificante que parezca, contribuye a la trama de tu historia. La fe te insta a tomar decisiones alineadas con tus valores más profundos, guiándote hacia un camino de autenticidad y propósito. Así es como construyes un relato de victoria, con cada elección resonando en armonía con el propósito divino que yace en tu corazón.
El despliegue de tu historia de victoria también depende de cómo manejas los desafíos. La fe no solo es un faro en tiempos de calma, sino también una luz que brilla intensamente en la oscuridad. Cuando enfrentas adversidades con fe, conviertes las pruebas en testimonios, las lágrimas en lecciones y las derrotas temporales en plataformas para un ascenso más grandioso. Así que, en el principio de tu historia de victoria, toma la pluma de la fe con gratitud y propósito. Escribe con determinación y confianza, sabiendo que cada palabra es una promesa de un futuro lleno de triunfos. La fe no solo te guía, es el catalizador que transforma tus sueños en una realidad vibrante y llena de propósito. Ahora, querido espectador, avancemos en tu relato de victoria, una narrativa que se entreteje entre las páginas de la vida con las hebras del coraje y la resiliencia. En cada historia épica se presentan tormentas, desafíos que buscan poner a prueba tu valentía y determinación. Pero recuerda, cada nube oscura lleva consigo la promesa de un arco iris resplandeciente al final. Imagina tu vida como un viaje en el océano de la existencia. En este vasto mar, enfrentarás olas tumultuosas y vientos feroces. Pero, ¿sabes qué es lo más asombroso? Tienes el timón en tus manos, y la fuerza de tu voluntad es la brújula que te guía a través de las aguas tumultuosas hacia la seguridad de la victoria. Las tormentas no llegan para hundirte, sino para mostrarte la verdadera fortaleza de tu nave. En medio de la adversidad, descubrirás la profundidad de tu coraje y la resistencia que reside en tu interior. Cada ráfaga de viento y cada ola te empujan más cerca de la versión más fuerte y audaz de ti mismo. Permíteme revelarte un secreto: las tormentas no son solo pruebas, son oportunidades disfrazadas. En el fragor de la lucha, encontrarás las lecciones que necesitas aprender para avanzar en tu búsqueda de victoria. Cada desafío es una invitación a crecer, a elevarte por encima de las circunstancias y a descubrir nuevas alturas de autenticidad y fuerza. El coraje es la vela que despliega el viento de la adversidad. Cuando enfrentas las tormentas con valentía, no solo te mantienes a flote, sino que avanzas con determinación hacia horizontes desconocidos. No temas a los desafíos, porque en cada obstáculo se esconde una oportunidad para demostrar tu tenacidad y demostrar que eres más grande que cualquier tormenta. Imagina que eres un águila, desafiando los vientos fuertes con majestuosidad. Las tormentas pueden intentar batir tus alas, pero tú, con la cabeza en alto y los ojos fijos en tu meta, surcarás los cielos con gracia y poder. Cada tormenta superada es una pluma en tu ala, agregando a la belleza única de tu vuelo hacia la victoria. Entonces, mientras enfrentas las tormentas de la vida, mantén la fe en tu corazón y la valentía en tu espíritu. Cada nube oscura eventualmente se disipará, revelando la luz del sol que ha estado brillando constantemente detrás de las sombras. En el libro de tu historia, las tormentas son capítulos temporales que preparan el escenario para los actos grandiosos que están por venir. Ahora, querido espectador, adentrémonos en el corazón de tu epopeya personal, el arte de la perseverancia. En el viaje hacia la victoria, encontrarás senderos escarpados y colinas empinadas. Sin embargo, ten presente que cada paso que das, cada esfuerzo que inviertes, es una contribución vital al épico relato de tu triunfo. La perseverancia es la llama que arde incansablemente en tu interior, iluminando los caminos oscuros y guiándote a través de los valles de la incertidumbre. Es el eco de tu resistencia resonando en las paredes de la adversidad, recordándote que eres capaz de superar incluso los desafíos más formidables. Imagina tu camino hacia la victoria como una larga travesía. Cada día, cada hora, cada minuto es una oportunidad para demostrar tu compromiso con tu propia historia. La perseverancia no solo se manifiesta en los grandes momentos de la vida, sino también en las elecciones cotidianas, en la dedicación constante a tus metas y valores. Las colinas empinadas y los senderos difíciles son el terreno fértil donde florece la perseverancia. Cuando enfrentas desafíos aparentemente insuperables, estás forjando tu resistencia interior. Cada subida empinada es una ocasión para fortalecerte,
para desarrollar músculos emocionales que te llevarán más allá de tus límites previos. En tu viaje, te encontrarás con obstáculos que parecerán impenetrables. No te desanimes, porque en cada barrera se esconde una oportunidad para demostrar la resistencia de tu espíritu. La perseverancia es la llave que desbloquea puertas aparentemente cerradas, transformando los desafíos en escalones que te acercan a la cima de tu montaña de éxito. Recuerda, querido espectador, que la victoria a menudo no es solo el resultado final, sino la suma de todos los pequeños triunfos a lo largo del camino. Celebrar cada logro, por pequeño que sea, es alimentar la llama de la perseverancia en tu interior. Es reconocer que cada paso hacia adelante, sin importar cuán modesto, es una victoria en sí misma. La historia de tu vida está compuesta por capítulos de desafíos superados y momentos de triunfo. La perseverancia es el hilo conductor que teje estos capítulos en una narrativa coherente. Cada caída es una oportunidad para levantarte con más fuerza y determinación, transformando las derrotas temporales en los cimientos de tus futuros éxitos. En tu búsqueda de victoria, no temas enfrentar la adversidad con coraje y persistencia. Cada escollo es una invitación a superar tus propios límites y a descubrir la fuerza que reside en lo más profundo de tu ser. La perseverancia es tu compañera constante en este viaje, guiándote a través de los valles oscuros hacia las cimas iluminadas por el sol de la victoria. En este fascinante viaje hacia la victoria, querido espectador, descubrirás que no estás solo. Tu historia está entrelazada con las historias de aquellos que te rodean, formando una red de conexiones que enriquecen y fortalecen tu narrativa personal. Los aliados en tu viaje son como personajes secundarios, desempeñando roles cruciales en el desarrollo de tu historia. Imagina que tu vida es una gran obra teatral y cada persona que encuentras es un actor en el escenario de tu existencia. Los amigos leales, la familia cariñosa, los mentores sabios, todos son parte integral de la trama de tu vida. Aprender a reconocer y apreciar el valor de estos aliados es fundamental para tu viaje hacia la victoria. Las amistades sinceras son como destellos de luz en tu camino. Estos amigos son tus compañeros de viaje, caminando a tu lado en los días soleados y sosteniéndote en los días nublados. En la historia de tu victoria, los aliados se convierten en fuentes de inspiración, motivándote a seguir adelante cuando la carga parece pesada. La familia, con sus lazos inquebrantables, agrega una dimensión única a tu narrativa. Son los personajes fundamentales, los pilares que sustentan tu historia desde sus cimientos. Aprender a valorar y nutrir estas relaciones fortalecerá la base de tu trama, proporcionándote un refugio seguro en momentos de tormenta. Los mentores, aquellos sabios guías que aparecen en tu camino, son los maestros que dotan de sabiduría a tu historia. Aprender de sus experiencias, escuchar sus consejos y aplicar sus lecciones enriquecerá tu propia narrativa. No subestimes el poder de la orientación sabia en tu viaje hacia la victoria. En tu historia de victoria, los aliados no solo son personajes secundarios, también son coautores. Cada palabra de aliento, cada gesto de apoyo, escribe un capítulo adicional en tu épica personal. La fortaleza de tus conexiones con los demás se reflejará en la resiliencia de tu historia. Aprender a ser un aliado para los demás también es crucial. En tus interacciones, siembra semillas de amor, comprensión y apoyo. Estas semillas, con el tiempo, florecen en capítulos de cooperación y unidad en tu historia. Recuerda, el viaje hacia la victoria es más significativo cuando compartes la trama con aquellos que te rodean. En este punto de tu narrativa, reflexiona sobre los aliados que has encontrado en tu viaje. Agradece a aquellos que han dejado una huella positiva en tu historia y reconoce el papel que desempeñan en el tejido de tu vida. Al abrazar la importancia de las conexiones humanas, estás fortaleciendo los cimientos de tu historia de victoria. Ahora, espectador curioso, adentrémonos en un capítulo crucial de tu historia, el arte de redefinir el fracaso. A lo largo de tu travesía, te encontrarás con desafíos y tropiezos. Pero,
permíteme revelarte un secreto profundo: el fracaso no es el fin de la historia, sino un giro en la trama que te impulsa hacia una victoria aún más grandiosa. Imagina que el fracaso es un peldaño en la escalera de tu crecimiento. Cada caída es una oportunidad para levantarte, aprender y avanzar con más sabiduría. La verdadera grandeza reside en la capacidad de transformar las derrotas temporales en catalizadores para un éxito aún más glorioso. En tu narrativa de victoria, el fracaso es un maestro sabio que te enseña lecciones invaluables. Cada revés es una oportunidad para evaluar, ajustar y evolucionar. No temas a los errores, porque son las señales que te guían hacia un camino más iluminado. Imagina que eres un escultor y el fracaso es la arcilla con la que esculpes tu obra maestra. Cada error es una oportunidad para dar forma a tu visión con mayor precisión. A través del proceso de tallar y pulir, te acercas cada vez más a la obra de arte final que es tu vida. El fracaso no define tu valía ni el resultado final de tu historia. En lugar de considerarlo como un obstáculo insuperable, míralo como una paleta de colores con la que pintarás los paisajes más hermosos de tu vida. Redefine el fracaso como un trampolín hacia la grandeza, un catalizador que impulsa tu historia hacia alturas inimaginables. Recuerda, la resistencia es el arte de enfrentar el fracaso con una sonrisa valiente. Cuando te enfrentas a desafíos aparentemente insuperables, estás dando forma a tu narrativa con una resiliencia inquebrantable. No permitas que el temor al fracaso te paralice, en su lugar, abraza la oportunidad de aprender, crecer y evolucionar. En el viaje hacia la victoria, cada caída es un acto en el drama de tu resurgimiento. La transformación personal se produce cuando permites que el fracaso sea tu guía, cuando ves más allá de las sombras momentáneas y reconoces la luz que siempre ha estado presente. Así que, espectador inquebrantable, abraza cada desafío como una oportunidad para redescubrirte. La historia de tu vida es una narrativa en constante evolución y el fracaso es solo un capítulo, no el epílogo. Transforma cada derrota en un escalón hacia la victoria que aguarda pacientemente en la cima de tu montaña. Querido espectador, ahora nos sumergiremos en las aguas profundas del perdón, una fuerza que tiene el poder de transformar las sombras del pasado en la luz brillante del presente. En tu historia de victoria, el perdón se revela como una llave maestra que desbloquea puertas hacia la libertad emocional y el crecimiento personal. Imagina que el perdón es un bálsamo sanador que suaviza las cicatrices del alma. Cuando eliges perdonar, no solo liberas a los demás de las ataduras de tus expectativas, sino que también te liberarás a ti mismo de las cadenas del resentimiento y la amargura. El perdón es un acto de gracia que te permite avanzar con ligereza y amor. El poder transformador del perdón radica en su capacidad para cambiar la narrativa de tu historia. Cuando decides liberar el peso del pasado, estás reescribiendo los capítulos dolorosos con palabras de compasión y comprensión. El perdón no justifica las acciones pasadas, pero te otorga el poder de decidir cómo influyen esas acciones en tu presente y futuro. Piensa en el perdón como una ventana que se abre hacia nuevos horizontes. Al mirar a través de esta ventana, verás oportunidades para la curación, el crecimiento y la renovación. La energía que solías dedicar a la amargura ahora se redirige hacia la construcción de un futuro más positivo y pleno. La práctica del perdón no solo se aplica a los demás, sino también a ti mismo. A menudo, somos nuestros críticos más severos, recordándonos constantemente errores pasados. Aprender a perdonarte a ti mismo es una forma poderosa de liberar el peso de la culpa y permitirte avanzar con autoaceptación y amor propio. Imagina que eres un águila, liberándote de las cadenas invisibles que te atan al suelo. El perdón te permite elevarte por encima de las circunstancias pasadas y volar hacia nuevos cielos de libertad. En este vuelo, encontrarás la paz interior que tanto anhelas, permitiendo que tu historia se transforme en una odisea de amor y redención. Al perdonar, no solo cambias tu historia personal, sino que también contribuyes a la creación de un mundo más compasivo.
El acto de liberar resentimientos y rencores crea un espacio para la empatía y el entendimiento mutuo. En la historia de la humanidad, el perdón es un puente que conecta corazones y construye puentes sobre aguas turbulentas. Entonces, espectador valiente, abre tu corazón al poder transformador del perdón. Libera las ataduras que te impiden avanzar y permite que la luz del amor inunde cada rincón de tu ser. Apreciado espectador, ahora nos encontramos en el clímax de tu historia, el momento culminante que ha estado esperando pacientemente en el horizonte de tus experiencias y elecciones. Este es el punto en el que cada desafío superado, cada lección aprendida y cada acto de valentía convergen en una sinfonía gloriosa de victoria. Imagina que estás parado en la cima de una montaña, mirando hacia atrás y contemplando el camino que has recorrido. Cada sendero sinuoso, cada cuesta empinada, ha llevado a este momento. Tus pasos, aunque a veces tambaleantes, han sido la danza coreografiada que te ha conducido a esta cima de éxito. La historia de tu victoria no solo es una narrativa personal, es un regalo que compartes con el mundo. Cada desafío superado no solo te ha fortalecido, sino que también ha inspirado a aquellos que te rodean. Tu triunfo es un faro de esperanza, un testimonio viviente de la resiliencia humana y la capacidad de superar cualquier obstáculo. Este clímax no significa el final de tu historia, más bien, marca el comienzo de nuevos capítulos llenos de posibilidades infinitas. En este punto, puedes mirar hacia atrás con gratitud por cada experiencia que te ha moldeado y mirar hacia adelante con anticipación a las emocionantes aventuras que te esperan. Tu historia de victoria es única, tejida con los hilos de tu fe, perseverancia, conexiones humanas y la capacidad de perdonar. Al llegar a este clímax, sientes la plenitud de tu ser, el orgullo de haber abrazado cada desafío y la alegría de haber convertido los obstáculos en trampolines hacia nuevas alturas. El mensaje fundamental de tu historia de victoria es que la vida, aunque llena de desafíos, es un regalo precioso. Cada momento, cada lágrima, cada risa contribuye a la riqueza de tu narrativa. Al abrazar tu historia, con todos sus altibajos, te das cuenta de que cada capítulo ha sido esencial para llegar a este glorioso clímax. Y así, espectador valioso, te invito a celebrar este momento con gratitud y regocijo. Eres el arquitecto de tu historia, el narrador de tus experiencias y el protagonista indomable que ha superado cada prueba. Este clímax no solo es el fin de un capítulo, sino el preludio de nuevas aventuras que te esperan más allá del horizonte. En este instante, reconoce la grandeza de tu propio ser. Eres la epítome de la victoria, la personificación de la resiliencia y la prueba viviente de que cada desafío puede convertirse en una oportunidad para crecer y triunfar. Y así, queridos espectadores, llegamos al final de esta poderosa narrativa. Espero sinceramente que las palabras compartidas hayan resonado en lo más profundo de sus corazones, recordándoles la fuerza y la grandeza que yacen dentro de cada uno. Sus pensamientos son piedras preciosas para nosotros, joyas que enriquecen la trama de esta comunidad. Nos encantaría saber cómo estas reflexiones han tocado sus vidas, así que los invitamos a compartir sus pensamientos en la caja de comentarios a continuación. Sus voces son valiosas, y juntos, formamos una comunidad que se apoya y se inspira mutuamente. Si este video ha llegado a ustedes de manera especial, les pedimos amablemente que expresen su aprecio dando un me gusta. Esta simple acción no solo nos llena de alegría, sino que también permite que estas palabras alcancen a más almas necesitadas de inspiración y motivación. Además, los animamos a unirse a nuestra familia virtual suscribiéndose a nuestro canal. Aquí, en este espacio, continuaremos explorando juntos las narrativas de victoria, fe y crecimiento personal. Ser parte de nuestra comunidad significa formar parte de un viaje compartido hacia la grandeza. Finalmente, los instamos a compartir este contenido con aquellos que crean que pueden necesitar estas palabras. En un mundo donde la inspiración es un regalo precioso, su acto de compartir puede encender la chispa de la esperanza en el corazón de alguien más.
Gracias por ser parte de esta experiencia. Que sus días estén llenos de triunfos y que cada página de su historia personal se escriba con letras de amor, valentía y victoria. Hasta la próxima, querida comunidad.